Buen día, mi nombre es Daniel Celis Y Fabiola Ariza. y hoy estamos en el epicentro del Día Ambiental en el Colegio Nuevo Horizonte. El día de hoy, la empresa de Natural Papers está haciendo una serie de exposiciones en esta institución. Entonces, vamos a ir por sala y sala a ver qué nos cuentan. Vamos a verlos. El día de hoy estamos con la fundadora de la empresa de Natural Papers, profesora Rocío Castillo. Hola Fiverr, hola Daniel. Bueno, bienvenidos aquí a nuestra aula de trabajo. Natural Paper nace a partir de una situación que se dio hace muchos años frente al cúmulo de cuadernos que dejan los niños en años anteriores. Entonces siempre los padres de familia nos ponemos a pensar, bueno, y ahora después de que termina un año escolar, ¿qué hacen los niños con sus cuadernos? Pues aquí le empezamos a dar un horizonte haciéndole honor a nuestro colegio y empezamos a recolectar algunos cuadernos, los cuales sus hojitas, algunas las separamos en hojas blancas que quedaban, dándole otra función que era pues el uso escolar normal. Pero aquellas que estaban escritas decíamos, bueno, ¿y qué hacemos con ellas? Pues sencillo, empezamos a recogerlas, empezamos a guardarlas y a hacer estos picadillos que tienen aquí mis estudiantes, empezamos a recoger otra serie de cosas como artefactos que ya no los usan en la casa y arreglarlos para poder aquí en funcionamiento la elaboración de un papel diferente, de algo diferente, algo que tuviera como la marca y el sello de los estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte. Empezaron a documentarse, a mirar la posibilidad de crear incluso artefactos que nos sirvieran para hacer todo el proceso del papel. Aquí ven ustedes pues todo lo que los chicos han estudiado, lo que han trabajado durante esas jornadas de laboratorio de química. Y sigue creciendo nuestra empresa Natural Paper con la unión y con el aprendizaje de los chicos en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de alimentos, como aquí ellos traen algunas frutas, algunas bayas, algunos tallos, algunas hojas y descubren y empiezan a encontrar el principio de cómo aparecen los tintes y los colores en la antigüedad. Ellos empiezan aquí a transformar, a tomar realmente lo que es natural y transformarlo en cosas muy reales, muy a la vista y poder pintar. Entonces, bueno, hay un aprendizaje aquí, digamos que de trazabilidad, cuando ellos traen sus conocimientos en alimentos, en gestión empresarial, cuando se habla de una empresa como tal, con una proyección grande. Aquí estamos apenas dando pues la base de los niños. Hablan, por ejemplo, también de la parte artística, como ellos sacan manualidades, el mismo nombre de su empresa, Natural Paper, donde muestran sus conocimientos y sus aprendizajes en otra lengua. Creo que este es un espacio donde ellos se han gozado poder mostrar, y especialmente hoy que estamos disfrutando del Día del Pensamiento Científico, de todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental, ellos pueden hoy mostrar lo que han aprendido, pueden hacer visibles los conocimientos, sus aprendizajes de una manera lúdica, sabrosa, natural, como su nombre y como el nombre de su empresa lo da, naturalmente. Bienvenidos. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Hoy me sentí muy bien porque gracias a que los chicos venían a esa zona a averiguar más por la parte de las fragancias, cómo hacían las fragancias naturales, pues me sentí muy emocionado porque podía compartirle un poco de mis conocimientos a ellos, dándoles un montón de fragancias que podía dar. ¿Cómo te sentiste al explicar a los chicos tu tema? La verdad, pues el día de hoy me sentí muy bien en esa actividad del desafío ambiental y el Día de la Ciencia, dado que pues estos espacios de reconstrucción a un modelo social ambiental contribuyen mucho a la crianza responsable de las personas o de los niños para que tengan prácticas que contribuyan al medio ambiente y aseguren así la conservación o supervivencia de nosotros como raza humana en el planeta. Eso va ligado a mi estación, que es el área, la empresa Natural Paper. El área encargada, mi área encargada es el área de gestión ambiental. ¿Qué hacemos en esta área? Miramos cómo podemos contrastar el consumo o la huella que tenemos del planeta de una manera más responsable. Lo que le explicamos hoy a los chicos fue cómo diferentes animales consumen fruta y botan la semilla en su excremento y ese excremento con la semilla crece un árbol.
Del mismo modo, ellos lo van a hacer con el papel semilla. Es un papel reciclado que tiene semillas. Ellos lo humedecen, lo plantan y salen árboles. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes cómo se sintieron al exponerle a los chicos? Nos sentimos muy felices ya que los niños se les notaba la actitud de que querían aprender y se les veía muy interesados por todos los temas. También nos sentimos nosotros también muy agradecidos porque era un conocimiento que no sabíamos y ahorita que pues ya lo sabemos lo podemos aplicar en nuestra vida. Y rápidamente, ¿qué fue lo que ustedes exponieron a los muchachos? Bueno, nosotros les pusimos todo el tema de la industria cartonera. Nuestro stand explicaba básicamente el proceso de elaboración del cartón, que no está muy alejado del proceso de elaboración del papel, y les explicábamos cómo se hacía, cómo era el área de secado, cómo quedaba el producto final del cartón y las diferentes manualidades que podíamos hacer con este cartón. Por ejemplo, acá una manualidad que hicimos fue el servilletero con servilletas que nosotros mismos hicimos de papel reciclado. ¿Cómo se sintieron al exponerle a todos los chicos? Fue una experiencia atractiva porque sabíamos qué teníamos que decir, sabíamos del manejo del papel, sabíamos todo el proceso que habíamos hecho, entonces fue una forma de explicar a los demás una experiencia muy divertida. Okay. ¿Y qué tipo de papeles tienen ustedes acá? Tenemos diferentes tipos de papel, como este que es papel periódico, que es un poco más grueso que el papel como de hojas de cuaderno. Tenemos papel semilla, que pues tiene semillas, que después de usar el papel se puede sembrar y así hacer reforestación para ayudar al medio ambiente. Está este papel que tiene cáscaras de naranja y también lo podemos usar, decorar como separadores de libros o tarjeteros para algún regalo. ¿Cómo te sentiste al exponerle a todos los muchachos? Fue muy gratificante ya que les pudimos enseñar cosas nuevas y muchos de ellos participaron constantemente, así que se sintió bien. Gracias. ¿Y qué productos tienen y qué materiales utilizaron? Tenemos flores realizadas con tapas y tenemos jarrones, portarretratos y huesos realizados con papel de revista. ¿Cómo se sintieron al exponer al frente de los chicos? Pues en mi caso muy bien, ya que tengo buen manejo del tema y pues era muy fácil explicarle a los niños cómo era este método de hacer velas caseras en casa y una forma u otra ayudando al medio ambiente, y además son materiales que tenemos todos a nuestro alcance de las manos y pues es muy fácil de hacer. Claro que siempre los niños tenían que contar con el acompañamiento de un adulto responsable pues para hacer esta práctica. Y rápidamente, ¿qué componentes tiene tu producto? Tiene aceite, agua y la utilización del mechero para prenderlo. ¿Qué te pareció la sala de química? Pues muy chéveres porque nos enseñan el origen del papel, los diferentes tintes que se utilizan y los olores que se le aplican. ¿Crees que el papel semilla es una buena alternativa para el medio ambiente? Me parece una gran alternativa contra la deforestación que hay en Colombia y una muy buena solución para el cambio climático y todo lo que está pasando con la tierra. Profe Joana, ¿qué estás celebrando hoy? Hoy se está celebrando en esta institución el Desafío Ambiental Cero Plástico, una actividad que llevamos desarrollando desde antes de la pandemia, hace como 5 años, en el marco de la celebración del Día Ambiental. Hoy se está promoviendo soluciones ambientales. Una solución ambiental es pues no usar plástico. También tenemos entonces estaciones con juegos y con explicación sobre cuáles son la problemática y la solución a esa problemática, como limpiando el océano, Clean Ocean, como los paneles solares, como las energías limpias, como la eólica y las turbinas pequeñas que no afectan, sobre qué es el consumismo y cómo podemos, como el reciclaje y los tics de ahorro de agua y de luz. Y así tenemos varias estaciones, los bioabonos, y se hacen jugando y aprendiendo. Y tenemos las estaciones de las Bicicar, que es un programa que tenemos con los niños para promover los hábitos saludables frente a frenar la huella de carbono. Gracias por las palabras de la profesora Joana, cuando nos invitó a nosotros y la empresa Natural Papers a hacer esa actividad. Vamos a despedir este video. Bueno, y eso fue todo por hoy y conocimos un poquito más sobre el Día Ambiental en el Colegio Nuevo Horizonte. Muchas gracias. Hasta luego.